Quise leer hasta el capítulo 12, aunque no entraremos en estos dos versículos, pero es interesante poder ver cómo comienza el capítulo 12 con la expresión por consiguiente. O si usted tiene una Biblia bilingüe, utiliza la expresión therefore. Si tiene una Biblia que tenga alguna traducción como la traducción lenguaje actual, dice por eso, hermanos. Es decir, que está en la continuación del pensamiento. Cuando usted utiliza por consiguiente o por eso, when you use therefore or however, that's a continuation or some line of thought. Es la continuación de una línea de pensamiento. Usted no va a decir de la nada, por tanto, hermanos. ¿Basado en qué estamos diciendo eso? You cannot say out of nothing. Therefore, there has to be something that was said before for you to use the expression therefore. Por consiguiente, está diciendo por todo lo que hemos hablado anteriormente. Diría yo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Por tanto, dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Yo creo que ese pasaje lo hemos oído, no pretendo hablar de este pasaje, pero quiero decirle algo, de que en la línea del pensamiento es lo que el apóstol Pablo está hablando, y dice, por todo lo anteriormente dicho, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No lo dice de la nada, sino que está poniendo todo lo que ha puesto acerca de la elección de Dios, acerca del escogimiento de Dios, acerca de cómo es que Israel, por su enceguecimiento parcial, nos incluyen a nosotros los gentiles. Está poniendo todo lo que declara desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y dice, por todo esto, por la elección de Israel, por la misericordia que les ha sido mostrada sin que ustedes fueran pueblo, dice, por eso presenten sus miembros como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego habla, dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de la voluntad de Dios, usualmente pretendemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios me quiere dar, qué es lo que Dios quiere que yo reciba. Sin embargo, déjeme decirle algo, a mi opinión, cuando aquí habla de la voluntad de Dios, no es tanto en qué Dios quiere darme. Lo que Dios quiere darle, ya Dios lo ha planeado. Y ya Dios lo tiene establecido para su vida. El punto es si nosotros estamos caminando de acuerdo a lo que es necesario para que eso se manifieste en nuestra vida. Por eso, cuando habla de la voluntad de Dios es, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo para que puedan ustedes caminar en lo que es bueno, agradable y perfecto, en lo que agrada a Dios, en las cosas buenas que tenemos que hacer, las cosas agradables delante de Dios, las obras de perfección que tenemos que hacer en el tiempo y el lugar que Dios quiere que las hagamos. Por eso tenemos que presentar nuestra vida como un sacrificio, y utiliza la palabra sacrificio. Porque en el camino del evangelio genuino van a haber momentos en los que tenemos que negarnos a nuestros propios deseos. Por eso anteriormente en el capítulo 11 le recuerdo que el apóstol Pablo está hablando, recuerde que le dije yo que utiliza la expresión therefore, por consiguiente, y marca el apóstol Pablo sin ninguna pena ni preocupación que se fueran a ofender, y marca y dice, ustedes han sido injertados en lo que no era natural. Ustedes están por pura misericordia donde están. Ustedes no eran pueblo. Y marca y aclara y dice, y si al pueblo que era pueblo lo desechó porque no dieron frutos, ustedes tengan cuidado. ¿Me estoy dando a entender? Por eso dice, por tanto, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, al yo entender todo eso, es algo así como cuando, por ejemplo, haga de cuenta, vamos a poner un escenario que no sucede, pero vamos a pensar que sucede. Usted necesita vivienda. Sabe que la vivienda en Nueva York es sumamente cara.
se queda sin vivienda y de repente alguien lo ve en la calle que no tiene vivienda y le dice, ¿usted necesita vivienda? Y le dice, sí señor, cabalmente necesito un lugar donde vivir, pero no tengo cómo pagar un lugar. Y le dice, ¿sabe qué, señor? Hoy es su día de suerte. Yo tengo una casa en una de las zonas más exclusivas de Long Island. Se la voy a rentar. Usted solo me va a pagar $100 al mes y todo está incluido. Tiene todo. Quizá usted va a decir, no es cierto, ¿verdad? Pues, obviamente no es cierto. Pero vamos a suponer que eso pasa. Y le dice, lo único es que yo necesito que usted me mantenga el jardín bien. A mí, yo creo que sería un excelente negocio, ¿verdad? Me lo proponen a mí, vendo mi casa y me muevo a esa, hermano. Y el jardín no va a creer usted que son acres y acres de jardín, no, un jardín normal, ¿verdad? Entonces le dice, mire, mientras yo venga y mire mi jardín normal, usted me da $100 al mes, todo tiene incluido. Pero el día en que yo vea que usted no cortó el césped, que no podó las rosas o lo que sea, entonces lo lamento, pero se le acabó la oferta. Entonces usted, sabiendo que tiene una situación fuera de lo normal, que fue su día de suerte estar parado en ese momento cuando pasó ese tipo millonario y le dio esa oferta, dígame usted, ¿va a descuidar ese jardín? No puede tomar chances también de decir, quizás este mes no viene, porque ¿qué tal si ese mes llega? Y haga de cuenta que descuidó el jardín, ese mes llegó, y entonces le dice, lo lamento, señor, pero yo se lo advertí. Le voy a preguntar, ¿podrá usted quejarse y decir, mire qué injusticia la que usted ha hecho? Porque se lo dijo, se lo advirtió. Haga de cuenta que eso es lo que el apóstol está diciendo. Por tanto, por la misericordia recibida de Dios. Por eso comienza el pasaje diciendo, por consiguiente, os ruego por la misericordia de Dios. There is nobody here that is here for their own merit. No hay nadie aquí que esté aquí por sus propios méritos. Por más cara de bueno o de buena que tenga, no lo somos. Oía una enseñanza el otro día de alguien que me dio mucha gracia, mucha risa. Hablaba acerca de la doctrina de la regeneración y de que todos los hombres nacemos con lo que se conoce como el pecado original. Todos nacemos pecadores. Pero usted sabe que cuando nacemos somos tiernos. Usualmente cuando un niño o una niña nace dicen, hay un angelito. Entonces esta persona decía, no me vaya a malinterpretar porque suena un poquito duro, pero decía, y lo decía en inglés, lo voy a tener que decir en inglés porque ahí es como rima, decía, they are not little angels. No son pequeños ángeles. O sea, hablando sobre lo del pecado, ¿verdad? Sino que decía, those are vipers on diapers. Fíjese cómo lo pone. Sin embargo, habla de una gran verdad que todos los humanos tenemos. Porque si el angelito, vamos a ponerlo en este caso, crece y la misericordia de Dios no lo alcanza, ¿cuál va a ser la verdadera naturaleza de esa pequeña vida? Sino un pecador que va a ser llamado al pecado, atraído al pecado, que va a querer por una fuerza interna poner su vida como siervo del pecado. Pero es por la misericordia de Dios que cambia nuestra naturaleza. Es la misericordia de Dios que nos hace nacer de nuevo y por eso dice, por consiguiente, por las misericordias de Dios. Ahora, quise llegar a esto para volver a los versículos de atrás. Cuando Pablo está viendo todo eso, la elección de Israel, cómo Dios es fiel al remanente de Israel, cómo Dios siempre mantiene un remanente, cómo Dios utiliza la ceguera parcial de Israel para incluir a la iglesia, cómo es que es por medio de la fe y no es por medio de obras, que no hay ninguno que pueda ganarse el cielo por obras, cómo es todo el plan de salvación de Dios. Entonces Pablo utiliza algo que en términos teológicos se conoce como una doxología.
que básicamente una doxología lo que quiere decir es una expresión de alabanza a Dios. Le voy a decir algo. Mientras más crezcamos nosotros en la doctrina bíblica o en la enseñanza bíblica, aún nuestra expresión de adoración va a ser mejor. No se va a quedar usted sin palabras en algún momento, decir, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sino que va a fluir de su corazón la abundancia de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16. Que la palabra de Dios habite o more en abundancia en vuestros corazones. Entonces, cuando usted tiene morando la palabra del Señor, hermano, y esa palabra es activada por el Espíritu, hermano, el tiempo le va a faltar, las palabras le van a sobrar. Por eso es importante y no es nada más de ignorar. No podemos, déjeme decirle, no podemos ignorar la palabra de Dios. Lo digo, hermano, y quizás me pongo en un plano un poco enérgico, pero es la realidad. No podemos ignorar la palabra de Dios. No venimos a la casa de Dios a oír un mensaje que nos anime nada más, motivante. Un feel good message dado por un predicador que se ríe con todos. A veces necesitamos que la palabra de Dios nos encare y nos diga, tenga cuidado, porque estamos aquí por pura misericordia. Guardemos nuestra salvación con temor, porque si aquellos que eran naturales, lo dice la palabra, fueron desechados, por tanto tú teme, dice. Entonces, en ese sentido, cuando Pablo mira todo eso, y está el apóstol Pablo, que a mi parecer era un hombre inteligente, humanamente hablando, académicamente hablando, pero al tener un encuentro con el plan y con la mente de Dios, da esta doxología, da esta expresión de alabanza en el capítulo 11, verso 32. Y comienza diciendo, mire las palabras que utiliza. Oh, profundidad, y lo pone con signos de exclamación, dando a entender el estado de ánimo que en ese momento Pablo tiene cuando reacciona ante lo que está recibiendo de parte de Dios y que el Espíritu le dice que escriba. Dice, oh profundidad de las riquezas, punto número 1, de las riquezas, 1, 2, y de la sabiduría, 2, y dice, y del conocimiento de Dios. Pone 3 puntos ahí, riquezas, sabiduría y conocimiento. Y dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, antes de entrar a estos detallitos, quiero leerle cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Nos da una traducción un poquito más fresca al aspecto. Dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Así lo traduce la traducción lenguaje actual. Interesante poder ver aquí cuando dice, nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Hay momentos en nuestra vida, yo sé que usted ha pasado esos momentos, donde queremos entender por qué Dios hace lo que hace y cómo lo hace. Y muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que ese ha sido un tiempo perdido. Porque al final Dios va a hacer como quiera hacer, cuando Él quiera hacer. Lo que tenemos que saber es que tenemos que reconocer que Él está en control de todas las cosas. Hay cosas que no podemos explicar, que nos preguntamos, ¿por qué? Por ejemplo, yo le puedo decir, el domingo yo me pregunté, ¿por qué suena eso exactamente a ese momento? Que haga la redundancia, ya eso estamos trabajando sobre eso, era un sensor que está dando problemas ahí estamos bien. Y fíjese cómo son las cosas, que tuvieron que llegar los bomberos y todo para que se dieran cuenta y fuera, en el favor de Dios pienso que sea así, más fácil poder quitar una línea de esos sensores que si ellos no se hubieran dado cuenta hubiera sido un problemón tremendo. Pero una vez no entiende las cosas y dice,
¿por qué en este preciso momento? ¿Verdad? Pero Dios tiene todas las cosas bajo control, ¿verdad? A veces se pregunta usted, ¿pero por qué me enfermé este día? Pero aún cosas tan difíciles como en el caso de, ¿pero por qué me quitaron el trabajo? Me llamaba mucho la atención porque uno aprende cuando escucha, ¿verdad? El viernes anterior me llamó mucho la atención el testimonio que compartía nuestro hermano Edwin acerca de la decisión de su papá, que teniendo la oportunidad o el sueño, aquellos que hemos vivido en esas economías, saben, allá les llaman así, dice, un hueso en el gobierno. Usted ha oído esa expresión, no sé si la ha oído, ¿verdad? Porque saben que es como perro que se llega a comer toda la carne que puede de ese hueso, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿y cómo es que viene y se rechaza? Y después lo que él contaba, ¿verdad? De lo que se libró. Cosas que a veces uno no entiende, pero que Dios está en control de todas las cosas. Más nos vale entender que Él es Dios y que Él es Señor. Porque mientras no entendamos eso, hermano, yo he conocido gente que está tan frustrada, literalmente gente que la otra vez me recuerdo de cierta persona que nos pidieron que podíamos ir a orar porque un familiar decía, yo creo que me han hecho algo, como que tenía una cuestión de brujería, porque las cosas no me salen como quiero. Y cuando uno se da cuenta de eso, hermano, y presenta la solución única y real que hay de que solamente en las manos del Señor nuestra vida puede ir en un verdadero éxito, pero la gente como que no quiere eso, hermano, como que rechaza, ¿verdad? La realidad de lo que es que solamente bajo el señorío de Cristo vamos a poder estar verdaderamente estables, verdaderamente prósperos, verdaderamente seguros, hermano. Y aún hay muchos cristianos que en algún momento podemos estar peleando en ese pensamiento. Él es Señor, hace como quiere, hace de la manera en que Él quiere hacer las cosas. Si yo camino en los preceptos que Él me ha dejado, que están en la palabra de Dios, hermano, voy a tener una vida de éxito. Salmo número 1, uno de estos domingos atrás se los decía, ¿y cuántos lo saben? Y para vergüenza nuestra, 3 manitas nada más se elevaron. Dice, el que medita en la ley del Señor, que en ella pone su deleite y medita en ella de día y de noche, va a tener éxito. Va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Y añade en los versos siguientes, dice, no así los malos. Pone el contraste, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio. Pone el contraste, hermano, de lo que es caminar bajo los preceptos de Dios. Por eso es que dice, por tanto, por la misericordia de Dios, presenten sus miembros, sus cuerpos en sacrificio vivo. Cuando te quieras robar eso, preséntalo delante de Dios. No me lo puedo robar, yo soy templo y morada del Espíritu. Cuando quiero usar mis manos para golpear a alguien, hermano, no puedo hacer eso. Cuando quiera usar mis ojos para algún tipo de expresión o para ver lo que no puedo, es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque sé que estoy en una etapa de misericordia. Y cuando fallamos, porque todos fallamos, cuando yo reconozco eso, entonces digo, llego con un corazón arrepentido delante de Dios, a repentant heart before God, decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Solo tú puedes darme la fuerza para poder vencer estas batallas. Por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por la pura misericordia de Dios. Usted está aquí por la pura misericordia de Dios. Y viendo todo ese panorama, entonces el apóstol dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y como leímos en la traducción en lenguaje actual, lo pone de una manera más, quizás actual, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero entonces déjeme leerle algunos pasajes que hablan de la sabiduría de Dios. Primera Samuel capítulo 2, verso 3 dice, no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría. Ve esa frase, el Señor es Dios de sabiduría. Todo lo que Dios hace lo hace con sabiduría. Maneja los tiempos con sabiduría, maneja los lugares con sabiduría. Primera de Reyes 8:39. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y actúa
y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Aquí nos está revelando la palabra, la realidad de Dios. Dios conoce el corazón. Hermanos, amados, como decía David, antes que salga una palabra de mi boca, tú ya la conoces. Leíamos el viernes pasado, Salmo 139, maravilloso, en su contenido, donde habla el salmista y dice, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si me subo a los cielos, ahí estás. Si me voy a lo profundo de la tierra, de allí me sacará tu mano. Dios conoce todo, hermanos. Sé que no le estoy descubriendo esto, pero se lo recuerdo. Dios conoce todo. Lo que hicimos, lo que hacemos y lo que planea hacer. Dios lo sabe. Esa es la clase de Dios al cual servimos. La clase del Dios al cual adoramos. Por eso le decía yo, mientras nuestra teología esté más amplia, nuestra adoración va a ser más fructífera. ¿Qué tal un día que el Espíritu le dé el ok para alabar y decir, Señor, te adoro porque tú me conoces desde adentro y para afuera, Señor? Te adoro porque me conociste cuando estaba bebé, me conociste aún cuando estaba en el seno materno y conoces el final de mis días. Sabes cuándo me vas a llamar, sabes cómo me vas a llamar. Usted me dirá, ¿eso es adoración? Claro que sí. Estamos hablando de las virtudes de Dios. Estamos proclamando lo que Dios es. Y tienes cuidado de mí y no te duermes, no te adormeces. Cuando adoramos con la palabra de Dios, es algo que el mundo de las tinieblas no podrá resistir. Porque Dios siempre respalda su palabra. Más que nuestras propias inspiraciones. Que a veces hay unos cantos que yo me pongo a ver y lo veo ya desde otra óptica y digo yo, esto es más administración de tristeza o de desahogo, ¿verdad? Que realmente una adoración a Dios. Dios nos haga volver a la adoración que Él quiere. Porque no es lo que sea appealing to people, es lo que Dios quiere. Si lo podríamos ver, hermano, de esa manera va a ser una bendición, porque Dios es el que tenemos que agradar. Salmo 44:21 dice, 44:21 dice, ¿no se habría dado cuenta Dios de eso? Pues Él conoce los secretos del corazón. No solamente el corazón, no solamente la superficie, lo que se nota. Él conoce los secretos del corazón. Usted mira, pero ¿qué diferencia hay? Le voy a poner un ejemplo. Cuando vivimos tanto tiempo con una persona, a ver cuántos de aquí tienen a lo menos unos arriba de 10 añitos de casados. Levanten la mano los que tienen 10 añitos por arriba. Ya con 10 añitos ya creo que se conoce un poquito a la persona, ¿verdad? Ya de 20 para arriba, llegando a los 25, ya se requete contraconoce a la persona, hermano. Uno conoce el hablar, uno conoce el caminar, uno conoce el respirar, le conocen a uno el roncar, etcétera, hermano. Mire, con oír el tono de voz, la fonética de la persona, uno le puede decir, ¿qué te pasa? Y la expresión clásica, nada. No, te pasa algo. ¿Ah? No me podés engañar, es que te conozco. Y le dice la otra persona, me conoces, ¿verdad? Tanto tiempo vivir juntos, levantarse juntos, comer juntos, salir juntos, acostarse juntos, pelear juntos, reconciliarse juntos. No llega a conocer a la persona. Pero puede reaccionar ante lo que se ve en la cara, en las palabras. Pero aunque usted tenga 50 o 100 años de matrimonio, le aseguro que su esposa, su esposo, su padre, su madre, hay cosas que no las conoce, que son secretos suyos y que los tenemos bien guardaditos. Y decimos, no se me vaya a salir porque entonces me quemo. Y ahí los tenemos, hermano. Podremos engañar a la familia cercana. ¿Sabe qué? Dios dice que conoce los secretos del corazón. That's the kind of God that we have. Así es de grande el conocimiento de Dios. Por eso dice Pablo, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento. Grande es el Señor.
Salmo 147:5 dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Y mire lo que dice, su entendimiento es infinito. Déjame ponerle este ejemplo. Hoy vivimos en una época, yo le he dicho muchas veces que a mí me hubiera gustado vivir en la época de los 1800. O 1900, del 20 al 40, antes de que entrara tanto aún quizás llegar hasta el 50, que entrara tanto la tecnología como ha entrado. Porque ahora, hermano, frustra. Si compras un teléfono, dura un año aprender a usarlo, lo usa un año y cuando ya lo está sabiendo usar, ya no le sirve. Se le atrasa, hermano, se le traba, todo ese tipo de cosas. En todo, hermano. Cada año, mire, los carros, hermano. Ya me comentaban los que saben de carros, ahora ya no necesitan llave. No sé, Darwin, tú eres experto en eso, ¿verdad? Los híbridos. Maneja solo, se parquea solo. Hermanas, a lo menos den amén por eso. Es una bendición. ¿Cuál será lo más innovativo ahorita, Darwin? Maneja solo, ¿verdad? Por GPS, por satélite. Fíjese, maneja solo. El otro día yo estaba en uno de los carros, hermano, estaba dándole para atrás. Y obviamente usted sabe que su carro tiene también cámara y uno se acostumbra a ver lo que hay para atrás. Pero lo que me puse a pensar es, ¿cómo es que mira a los lados? Dije, porque también me ponía a los lados, hermano. Entonces me puso la interrogante que no le he llegado a descubrir, ¿verdad? ¿Cómo miran los lados ¿verdad? ¿Dónde las tiene? No se las he visto. ¿Qué pasa? Hermano, y hay tantas cosas, por ejemplo, hay cosas que usted no sabe cómo usarlas, hermano. Y el otro año ya viene que llega un punto en el que usted dice, ¡ay, ya! ¿Cómo me costó aprender para que ahora cambie? Programas de computación, dura usted tanto tiempo para usarlo y el otro año hay una versión avanzada. Hermano, es una situación. Déjeme decirle algo, eso no impresiona a Dios. No crea que Dios está, hoy cómo le hablo a mi pueblo y ahora como, hermano, su conocimiento es infinito. Así como era efectivo y conocía todo en el tiempo del pasado, sigue conociendo. No crea que Steve Jobs llegó delante de Dios, o llegue, cuando llegue, no sé dónde estaba, y va a decir, bueno, mira, me enviaron aquí al cielo para tecnificar el cielo. No, hermano. La computadora más excelente es la mente. ¿Cuántos terabytes cree usted que su mente tiene? Hermano, esto es increíble. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos tanto a no pensar que nosotros mismos nos ponemos lentos. No porque Dios nos haya hecho lentos, sino que nosotros mismos, ¿verdad?, caemos en esa situación. Pero déjeme leerle, tengo la tentación, no puedo dejar, ¿verdad?, leerle algunos versículos del Salmo que leíamos la otra vez, porque creo que va exactamente a lo que estamos hablando. Salmo 139. Le leo rápidamente, dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes, mire, no solamente ves, comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercano y tu mano pusiste sobre mí. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y dice, no lo puedo alcanzar. Listen to that. Oiga eso. No lo puedo alcanzar. Yo ya llegué a una etapa en mi vida en la que he llegado a saber que hay gente más inteligente que yo. A reconocerlo y saber reconocerlo para que me ayuden y me hagan un poquito más inteligente de lo que puedo hacer. Pero, ¿sabe cuál es el impedimento más grande de alguien que quiere crecer a algo más? Creer que todo lo sabe y creer que ya lo sabe. Por eso yo vengo delante de Dios y digo, Señor, tu entendimiento es mucho más grande, ¿verdad?, de lo que yo puedo comprender. Y entonces puedo lograr alcanzar misericordia de Dios y puedo hacer que Él abra su boca. Denle un poquito más, súbale un poquito más del cociente a este muchacho, ¿verdad? El muchacho me lo dije yo, ¿verdad?, para consolar. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú.
Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz, mire esto, son iguales para ti. ¿Qué clase de visión tiene el Señor, verdad? Y dice, te alabaré porque asombroso y maravillosamente me has hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Habla también en el libro de Salmos 104, 24, dice, cuán numerosas son tus obras, oh Dios, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. Quizá pueda sonar muy arcaico, muy atrasado en la evolución científica en lo que voy a decir. Obviamente yo no creo que hayamos evolucionado. Le contaba un domingo atrás acerca de aquel niño que le preguntó al papá, ¿verdad? Y le dijo, explícame cómo es que llegamos a ser. Y el papá le dijo, bueno, pues Dios vino, hizo un muñeco de tierra, de barro, le dio forma, sopló aliento. Y así llegó a ser el hombre. Y se casó y tuvieron babies, y los babies tuvieron babies, y así llegamos a ser todos los que estamos en la tierra. Le llegó ese mismo niño a preguntar a la mamá lo mismo. Y la mamá le dijo, mira, somos un proceso evolutivo, comenzamos con una especie de bacteria que se desarrolló y luego en el agua salió, pobló la tierra y fue creciendo, luego llegamos a ser similares a los simios y evolucionamos, ¿no? Entonces el niño confundido llega con el papá y le dice, me mentiste, me mentiste. Mi mamá me dijo que veníamos de una evolución del mono. Y el papá le dijo, el lado de la familia de ella, no el lado mío. Entonces yo soy del lado de los que creemos de que Dios hizo un muñeco, sopló y le dio vida. Fíjese que los científicos, y aún hay una línea de creencia cristiana, que trata de conciliar la ciencia. Dicen, no, los 6 días de la creación no fueron días reales, sino que fueron procesos de años, de tiempo. Hermanos amados, mire, la creación fue un milagro. Y los milagros no se pueden explicar. El día en que usted llegue con su doctor, que le dijo que se iba a morir en un mes, y usted llega ahora y le dice, mire, no sé qué pasó, pero eso se fue, ya no hay nada ahí. El día que su doctor le diga, le voy a explicar cómo es que eso desapareció, deja de ser milagro. Los milagros no se pueden explicar. Entonces, si la palabra de Dios habla de que Dios es un muñeco, Dios sopló, milagroso de la creación. Así fue como Dios lo hizo. Y hermanos, todas las obras, y lo que le digo es esto, cuando veo a veces documentales donde habla, dice, y este insecto o este animal ha evolucionado de tal manera que tiene unos sistemas de defensa y tiene unos sensores de tal. Yo digo, ¿cómo pueden creer que esos organismos tan pequeños puedan tener esos instintos tan perfectos y los hayan evolucionado de esa manera? Hermano, Dios lo hizo todo y lo creó todo perfecto. Y su conocimiento es infinito. Sabía que iban a haber insectos que se iban a comer a otros, hermano, y por eso los puso de cierta manera, plantas que iban a actuar de esta manera. Su conocimiento es infinito. Es lo que Pablo llega, y por eso le digo, yo creo que Pablo era un hombre inteligente, y cuando llega a ver toda esa dimensión, dice, oh profundidad. Es como que dijera, ¿verdad? Y que no es muy atractivo decirlo, algunos dicen que es malo decirlo, pero por el ejemplo lo voy a decir nada más. Es como que Pablo hubiera dicho, oh my God, this is awesome. Como que hubiera dicho, qué tremendo esto, profundidad del conocimiento de Dios. Dios es perfecto en todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Daniel 2:20 dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. No es que tenga, ni siquiera ha pedido prestado, son de él. Efesios 3:10 habla de algo que en nosotros como iglesia, que somos
receptores de la misericordia de Dios, se ha de manifestar en nosotros que no éramos pueblo, que no éramos nación, que éramos un olivo silvestre, que éramos una planta corriente y nos injertaron en la bendita planta de Dios. Dice Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría, note esa expresión, infinita sabiduría. ¿Cuándo se va a acabar la sabiduría de Dios? Nunca. Es infinita. Dios puede darnos sabiduría a nosotros para comportarnos de una manera exitosa, como se la dio a los que vivieron un siglo antes que nosotros. Y si Él no ha venido de aquí a 100 años, Dios podrá darle la sabiduría a su descendencia para que se comporten y sean exitosos con los retos que puedan tener. Es lo que Dios puede hacer. Su sabiduría es infinita, no se agota. Believe me, dear Church of God. Crean mi iglesia. Así es Dios. En la medida en que podamos ponernos nosotros en esa fe, si usted me permite, como de un niño, a que esa clase de Dios tenemos, su sabiduría, su poder y su gracia se manifestará en los aspectos del diario vivir de nosotros. ¿A cuántos de ustedes Dios no les ha dado esos destellos, dos glimpses of wisdom, o glimpses, ¿verdad? De sabiduría en un momento, donde usted quizá dice, mira, esto no lo ha podido hacer nadie, no lo ha podido arreglar nadie, pero de repente algo pasa en usted, quizás una voz interna, un sentir, I have a feeling, ¿verdad? Y usted va y hace algo y todo se soluciona. Hermano, la sabiduría de Dios se puede manifestar en nuestro diario vivir. Le pregunto, ¿cuántos queremos esa sabiduría? Porque ese es el evangelio. Aquí nada más estamos para que Dios nos entrene, nos explique, se nos revele a través de su palabra, podamos venir y adorar al Señor juntos. Pero el verdadero evangelio es en los retos diarios que tenemos. Cuando el Señor le va a poner ese sentir de hacer esa llamada por teléfono. Y cabal cuando usted la hace es, mire, andaba esperando esto, porque fíjese que, y se abre una oportunidad de negocio en ese momento. Pero usted sintió algo, o las palabras que tiene que decir, o las actitudes que tiene que hacer, o las palabras que no tiene que decir en ese momento. En algún momento el mismo Espíritu de Dios nos puede poner el sentir, cállate, no digas nada. Y algo dentro de usted, en la relación que tenemos con el Espíritu de Dios, hermano, nos hace estar callados. Y es el momento de estar callado y es el momento donde una puerta de oportunidad se abrirá. La sabiduría de Dios es infinita, hermano. Dios sabe cómo comportarnos en todas las áreas de la vida. ¿Sabe cómo tenemos que comportarnos en nuestro matrimonio? ¿Sabe cómo tenemos que comportarnos como hijos hacia los padres? ¿Sabe cómo tenemos que comportarnos como padres a hijos? ¿Sabe cómo tenemos que comportarnos de vecino a vecino? ¿Sabe cómo comportarnos en los choques culturales que vivimos hoy? Vivimos un choque cultural, la mayoría de nosotros de acá, a excepción de 2, 3 que los miro como irlandeses. Hermanos, tenemos un choque cultural. Y Dios puede darnos la sabiduría para poder ser de bendición para otras culturas. Él es capaz de hacerlo. Su conocimiento es infinito. Él posee el conocimiento de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. En el actuar nuestro como iglesia, en la sabiduría de Dios, hablando o dejando de hablar, actuando o dejando de actuar, estamos dando a conocer esa infinita sabiduría. Y quiero llevarlo con un versículo último, en Apocalipsis 7:12, que dice, amén, la bendición, y aquí habla de 7 cualidades que le pertenecen al Señor. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, dice, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el mensaje que quiero trasladarle esta noche.
Simplemente en estos dos versículos. Y utilicé el inicio del capítulo 12 para que por esa sabiduría que no podemos comprender, pero que es real, por esa sabiduría que dejó asombrado al apóstol Pablo, que le voy a decir algo, aparte de ser un hombre inteligente, era un hombre que tenía experiencias maravillosas con Dios. Por esa sabiduría tan grande que lo hizo exclamar aún, y dice acá, ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿O quién llegó a ser su consejero? Aunque a veces parece como que nosotros quisiéramos tomar ese papel de consejero de Dios, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que nuestras oraciones a veces son así? Señor, te pido que hagas. Te pido, Señor, que esto. Y a veces quizás son cosas que están totalmente en contra de lo que Dios pone como principios, ¿verdad? Por eso tenemos que pedir al Señor aún que en nuestra oración Él vaya a tomar control. Y dice, ¿quién llegó a ser su consejero? Verso 35 es una realidad. ¿Quién le ha dado a Él primero para que le tenga que recompensar? Termino con este paréntesis. Cuando le damos nuestra ofrenda de alabanza, de servicio, monetaria o de cualquier tipo, ¿estamos dándole a Dios? En primer lugar, Él es el que nos lo dio. Si todo lo que tenemos, contando con nuestra propia vida, le pertenece a Él. Alguien podría decir, no, pero mire a ellos. No, hermano, nadie le ha dado a Dios. Todo es de Él, para Él, de Él son todas las cosas. Y eso lo dejaremos para el próximo capítulo. Amén. Pongámonos de pie esta noche.